El sistema económico actual es más criticado y aplaudido por un grupo o segmentos de personas. Sin embargo, de la época moderna, de la época económica moderna, por decirlo así, existe dos modos o dos modelos económicos, para ser más precisos, a lo que llamamos el modelo socialista y al extremo que llevó al modelo comunista y el modelo capitalista que a partir de la caída de la Unión Soviética se conformó con el modelo de la globalización del capitalismo. Sin embargo, debemos analizar que en el modelo socialista, quien planifica la economía es el Estado, quien tiene sus entidades es el Estado. El modelo comunista que fue implantado en los países que conformaron la Unión Soviética, fue una etapa superior a eso. Sin embargo, debemos entender un punto importante dentro de esta situación. Muchos critican la ideología del manifiesto comunista de Carlos Marx y plantean y son defensores del sistema capitalista. Sin embargo, es necesario que como analistas seamos más objetivos al analizar al momento de expresar nuestras críticas sobre el modelo tanto capitalista como el modelo socialista. Vamos por segmentos de una manera un poco más resumida para que podamos entender cuáles son los pros y los contras de cada uno. Pero sin embargo, es necesario entender su reseña histórica. Empecemos por la crítica que hace Marx a las etapas precapitalistas. Varios autores que son críticos del sistema socialista dicen que es un socialismo donde el Estado maneja y controla todo. Sin embargo, el Estado sostiene que debe existir la igualdad de clases sociales. Si tú analizas un poco más de Carlos Marx, literalmente hace una crítica, pero si tú ves más allá de lo que el autor trata de expresar en estos momentos, en los momentos que él publicó sus libros, puedes entender que no solo critica el sistema, sino que lo hace de una manera objetiva y de una manera que su crítica resulte ser constructiva dentro del sistema. En las etapas precapitalistas que Marx expresa, decía que, sin embargo, se ha mantenido dentro de la ley que lo único permanente que todo cambia. El capitalismo ha logrado sobrevivir a más crisis que el socialismo. El socialismo máximo logró sobrevivir una o dos crisis en el cual ha terminado colapsando. Hay países que quieren mantener ese modelo del socialismo y sin embargo vemos las extremas pobrezas que ha llevado este modelo que es controlado netamente por el Estado. Si analizamos desde otra perspectiva un poco más centrada, en el cual decimos que el modelo capitalista genera empleo, genera inversión, genera todo eso, completamente de acuerdo. Que la ley de la oferta y la demanda, el mercado se autorregula solo como varios analistas económicos han hecho su estudio, estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, desde el punto de vista de la economía política, podemos ver que el sistema genera distinción de clases, la clase más adinerada que acumula el 10% de la riqueza global, y mientras que el 90% son las masas que lucha día a día por lograr tener un medio. Sin embargo, ahí viene la corriente socialista que plantea igualdad de clases sociales. Pero sin embargo, debemos entender que dentro de este modelo la situación ha generado más controversias por la forma como manejado. Marx, cuando hacía sus críticas dentro de este modelo, hizo una aclaración que todo en su momento cambia. Sin embargo, las decisiones políticas en una economía socialista por decirlo así, o en una economía comunista, las decisiones que tome el Estado puede llevar a un colapso. Para llegar a un modelo socialista, también planteaba más que se debe generar la suficiente riqueza para que esa riqueza sostenga a un aparato estatal tan inflado, para que las instituciones se manejen de mejor forma a beneficio de toda la sociedad de una nación. A lo que quiero llegar es que
el problema no radica en el socialismo o el capitalismo, el problema radica quienes gobiernan en ese sistema. Me explico a simples palabras. En el socialismo llegan personas supuestamente del pueblo y se conforma una élite que busca gobernar, implantar el sistema a toda costa, a veces entendiendo poco o nada la realidad. En el capitalismo podemos saber, puede existir esa situación similar de que un grupo o una élite quiere gobernar para manejar al país y al Estado y generar leyes que beneficien a un grupo reducido que buscan concentrar la mayor riqueza a nivel de país, por decirlo así. La culpa no es en sí del sistema, la culpa es de cómo esas ideologías trascienden más allá de la lógica, tanto del socialismo como del capitalismo, y lo que lleva a la mayoría de las naciones a la crisis. Eh, para hacer referencia histórica claramente, por ejemplo, en la Unión Soviética, el comunismo extremo que se dio ahí fue lo que a la final llevó al colapso y a la caída del mismo. La crisis de los subprimes del 2008, hablando en sistema capitalista, fue porque demasiada libertad se dio al mercado y esto vino la crisis de los subprimes, la crisis inmobiliaria que se generó. Si vamos hace muchos años atrás, de 1929, la Gran Depresión que se habló, en la cual hubo una crisis económica que tuvo que el Estado asumir su rol y regular la economía. Una de las teorías clásicas que más bien ha trascendido en el transcurso del tiempo y es importante analizarlo es la keynesiana, que dice que no el mercado debe tener la suficiente libertad para que se regule o autorregule a sí mismo, que se requiere la vigilancia y control del Estado para que el mercado funcione libremente. Si nosotros vemos que desde ahí la ideología económica, la doctrina económica ha ido yendo más allá del pensamiento keynesiano y que la mayoría de los premios Nobel de Economía han hecho estudios sobre el sistema, vemos que lo que tanto Marx en su tiempo y Keynes en su tiempo trataron de expresar que el extremo ideológico dentro de un sistema es lo que lleva a las naciones a las crisis que han vivido. Vemos en Venezuela un caso palpable de que un sistema socialista que quiere llegar a la perfección del comunismo mantiene sumida a extrema pobreza a ese pueblo. Cuba, ni se diga que ya lleva ya prácticamente 70 años con este modelo. Como digo, no soy enemigo de la implementación del sistema socialista, pero tampoco comparto o soy partícipe en este caso, de acuerdo a mi perspectiva personal, claro está, de que ese modelo, si no tiene la funcionalidad suficiente ante las crisis, no debe ser persistente. Marx dijo claramente la ley de lo único permanente que todo cambia. Las circunstancias económicas hacen que de pronto los gobiernos se planteen nuevas perspectivas sobre cómo manejar la economía. Vemos que en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética y se implementó la globalización del sistema capitalista, perdón, vemos que el sistema financiero transnacional, a través de los organismos internacionales de crédito, ha logrado implementar con mayor medida sus reglas a los países que recurren a créditos internacionales. Pero también debemos entender que un país que busca ser la primera potencia, hablando de China en estos casos, impone sus reglas a nivel global con respecto a la forma de cómo realizar préstamos a otros países que buscan una alianza financiera con esta nación. Sin embargo, analicemos que China se dio cuenta que mantener un sistema donde que todo el Estado maneje ya no era viable en el tiempo y hizo un cambio a un modelo económico mixto. Me explico qué consiste. Modelo económico mixto podemos decirle que es en que el Estado tenga sus instituciones que se manejen de una perspectiva de autogestión privada y que esos recursos sean distribuidos para la población. Pero también el Estado permite que entidades privadas se generen su autogestión y obtengan sus propios beneficios. En economías de los países nórdicos, para hacerles claro y precisos, nos podemos dar cuenta de un punto importante, que es la economía social de mercado, que
¿Qué hablamos de una economía social de mercado? Que todo lo que produce las empresas del Estado o entidades del Estado, el Estado recauda esos recursos y los convierte en lo que es inversión en salud, educación, en eficiencia en el área social. Entonces, por eso hablamos de una economía social de mercado. Entonces, del, del sistema global existe el capitalismo puro, economía social de mercado y el socialismo. Pero sin embargo, como vuelvo y reitero, el problema no es el socialismo, el problema no es la economía social de mercado, el problema no es el capitalismo, el problema es cómo los gobiernos manejan el sistema y a qué perspectivas o intereses responden. Como digo, entre el socialismo y el capitalismo existe el extremo de que una élite quiere gobernar y controlar todo. En el capitalismo las élites quieren gobernar desde la libre empresa, desde el sector privado, y en el socialismo supuestamente desde las masas, donde traten de contrarrestar al sistema. Pero sin embargo vemos que en los, en los últimos años de la época moderna, el sistema socialista ha colapsado. El sistema capitalista ha tenido sus crisis sí, pero sin embargo ha durado 400 años, desde que se empezó a implementar ideas de la expansión comercial entre colonias y luego con los procesos independentistas entre naciones o regiones. Es necesario que si leemos un libro con ideologías contrarias al capitalismo que critica el sistema o contrarias al socialismo que critica el sistema, lo analicemos con la realidad que cada país o cada nación lo está viviendo. No debemos sentarnos solo en la crítica, sin entender la profundidad, sin entender el mensaje que cada autor o cada economista que ha tenido su premio Nobel de Economía o Carlos Marx tratan de expresar al sistema. Te invito a que lo analices y lo leas y te leo en los comentarios. Chao.